Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Los saludamos, hermanos, y les invitamos en este día domingo 13 de septiembre de 2020 a alabar al Señor. Hagámoslo cantando el estribillo número 7, Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre de Cristo. Es mi Dios, es mi fuerza, es mi libertador en quien confiaré. Gloria al nombre de Cristo, gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo, es mi Dios, es mi fuerza, es mi libertador en quien confiaré. Gloria al nombre de Cristo. La palabra de Dios en Jueces capítulo 6, versículos 1 al 13. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿No nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Cantemos ahora el himno 632. Ven en pos de mí. Viajaba en triste soledad y nadie me buscó. La carga horrible de impiedad más grande se volvió. Le dije a Jesucristo que me trataban mal. Entonces le oí así decir: Camino del Calvario, mi pie también sufrió. La cruz que yo cargaba, mi cuerpo doblegó. Prosigue, peregrino, que
ya vendrá. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. A veces dije que por ti penoso es trabajar, que mucho yo sacrifiqué tu senda por andar. Mi fama y mi fortuna por ti yo las dejé. Entonces le oí así decir: mi hogar de eterna gloria por ti abandoné, mis manos enclavadas en cruenta cruz miré, mas hoy caminaremos unidos tú y yo. Tu cruz levanta y ven en pos de mí. Y muchas veces yo pensé que duro es caminar en las pisadas de Jesús y hacer su voluntad, que sus demandas de servir no podía aguantar. Y entonces le oí así decir: si solo un vaso de agua te pido que has de dar, tan solo un vaso de agua de ti he de demandar. Y si en tus aflicciones un alma has de ayudar, de ti muy cerca yo prometo estar. Al terminar Débora y Barak su cántico en el capítulo 5 de Jueces, dice la última frase: y la tierra reposó 40 años. El pueblo de Israel había reposado por 40 años. Toda una generación había disfrutado de la paz y tranquilidad como en otras ocasiones. Por ejemplo, con el liderazgo de Otoniel, dice el versículo 11 del capítulo 3, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Con el libertador o juez Ahod, dice el versículo 30 del capítulo 3, así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Pero vino otra generación que quizá como aquella que precedió a la muerte de Josué y sus contemporáneos, años atrás, nada sabían de las obras de Jehová sobre Israel, como dice el versículo 10 del capítulo 2 en su segunda parte, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Pudieron haber escuchado de sus padres, de sus abuelos, las hazañas de Jehová. Sin embargo, debido a su obstinado corazón, cerraron sus oídos a los mandamientos de Dios e hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y se repetía la historia. Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, dice el capítulo 6, versículo 1. Y aunque eran los madianitas quienes más los oprimían, también dice que estaban los amalecitas y los hijos del oriente. Se dice que este grupo era una mezcla entre los mismos madianitas y amalecitas, los hijos del oriente, según el versículo 3 de Jueces capítulo 6. Enemigos que llegaban, dice, como langostas con sus camellos contra Israel, destruyendo sus frutos, cosechas y animales. Y dice el escritor, Israel empobrecía en gran manera, dice el versículo 6.
Era tan tremenda la opresión que los hijos de Israel dice que se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados, dice el versículo 2, para sobrevivir a la muerte. Fue entonces cuando el pueblo clamó a su Dios y a través de un profeta anónimo que el Señor les mandó, hubo respuesta en su opresión, según vemos en los versículos 8 al 10. Como siempre lo ha hecho el Señor, puso un medio para la liberación de su pueblo, llamó a un hombre, un varón esforzado y valiente, según el versículo 12 en la segunda parte, un caudillo que derrotó al ejército madianita de 135,000 con tan solo 300 hombres. El significado de su nombre posiblemente nos traslada al título de una película, y ese significado es en hebreo, que hace algunos años vimos: el demoledor, devastador o devastador, el derribador. Gedeón fue su nombre y hoy lo vamos a ver antes de su llamamiento. Un hombre con vocación de libertador. Un hombre con vocación de libertador. Y primeramente en el versículo 11 observamos que Gedeón era un hombre previsor. Dice la palabra: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Era un hombre previsor. Mientras Gedeón estaba, dice, sumido en los trabajos del campo, sacudiendo el trigo, recibió la visita del ángel de Jehová. ¡Qué sorpresa para él! Pero decimos que era un hombre previsor primeramente porque había tomado todos los cuidados para que el enemigo no lo descubriera con las bolsas de trigo que estaba cosechando de los terrenos de su padre Joás para el sostenimiento de su casa. Pero cualquier granjero en esos lugares encontraría ridículo que un hombre estuviera sacudiendo el trigo en un lagar. El lagar era un lugar para cosechar el jugo de uva, un lugar escondido donde no había aire. El trigo se sacudía en un lugar llano donde los vientos se llevaban la paja para ir poco a poco separando el trigo. Para los que somos de campo, tuvimos la oportunidad de hacerlo en un lugar que le llamamos era, como en los tiempos de Ruth. La era un lugar libre para que el aire se llevara a la paja. Gedeón estaba en un lagar porque era previsor, no se estaba exponiendo al alcance de sus enemigos. Y agrega el escritor: para esconderlo, esconder el trigo de los madianitas. Seguramente que cuidó todos los detalles para el trabajo, sus herramientas, los sacos o bolsas, el tiempo apropiado para no ser descubierto. Era un hombre previsor, hombre de campo, rudo, fuerte, con las manos ásperas. El peligro era constante, él lo sabía, así que se había preparado para preservar su vida y la de su familia, llenando los sacos o bolsas con el trigo que había cosechado para llevarlos a alguna cueva o caverna y tener comida en esos momentos de opresión. Un hombre previsor. ¿Cómo hemos nosotros administrado en estos tiempos de pandemia los bienes que el Señor nos ha dado? ¿Nos ha alcanzado? ¿Nos quejamos de estar en paupérrimas condiciones? Nadie esperaba este problema que ha azotado no solo a nuestro país, sino al mundo entero. Y como hijos de Dios debemos ser previsores, primero apartando lo que a Él le corresponde, nuestro diezmo. Y el Señor entonces suplirá nuestras necesidades, como dice Pablo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En segundo lugar, Gedeón era un hombre esforzado y valiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El versículo 12. Era un hombre esforzado y valiente.
Estrictamente no sabemos cuál era la posición del joven Gedeón delante de la comunidad. ¿Era un muchacho bien visto por sus compañeros? ¿Era un joven sobresaliente en la ciudad de Ofra? Hay dos opiniones al respecto. Primero, basados en el versículo 15, donde expresó que pertenecía a una familia pobre y cuando derribó el altar de Baal lo hizo de noche por temor a los suyos y a los habitantes de la comunidad. Dicen, era un joven con pocos recursos, de liderazgo, sencillo como para iniciar una revolución. Pero delante de Dios es diferente. Él conoce los corazones de los hombres, sabe quiénes se esfuerzan para hacerle útiles. Cuando usted nadie le reconozca sus cualidades, no se sienta triste y frustrado, que todos los hijos de Dios tenemos algo que aportar, algunos más, otros menos, pero todos somos de bendición con lo que el Señor nos ha dado a cada uno. Era Dios a través de su ángel que le reconocía su esfuerzo y valentía. Dos títulos que hacían honor a su persona: esforzado y valiente. La clave, Jehová estaba con él. Y es interesante cómo el ángel entonces se dirigió a Gedeón: Jehová está contigo. Fue la primera expresión del ángel. Por 7 años su pueblo había sido azotado por el enemigo, consecuencias de su rebeldía al Señor, pero quizá ellos no se daban cuenta y muchos dudaban de la presencia de Dios en ellos como pueblo elegido. Hoy día el cristiano se debilita en una prueba, días, meses, quizá 3, 4, 5 años, y no ve la salida. Imagínese todo el pueblo pasando en dura prueba por 7 años. No había quien pudiera dar palabras de aliento a los demás. Pero allí estaba Gedeón, quien ahora escuchaba una esperanza de salvación, la certeza de que el Dios de Israel estaba con él para ayudarlos en esos momentos críticos. Varón esforzado y valiente. La segunda opinión, se dice que estos títulos mostraban su posición entre la clase alta de terratenientes y dirigentes de Israel, contrario a lo que él respondió al ángel. Luego, era un hombre prominente, un hombre rico, dice el versículo 27, que tenía siervos, líder de su pueblo, que se había ganado el aprecio de sus amigos, que no era como los demás, se distinguía de ellos, se esforzaba en la vida, en el trabajo, y que era el único que podía consolar y dar ánimo a los afligidos de Israel, porque en mucho ponía su fe en el Señor. Como hijos de Dios no es tan importante lo que otros digan de nosotros. Claro que el creyente se distingue de los demás, pero si no lo quieren ver, lo importante es que Dios está con nosotros y nos da las fuerzas para ser valientes en medio de las luchas. En tercer lugar, Gedeón, era un hombre con una mentalidad reflexiva. Dice el versículo 13: y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Era un hombre con una mentalidad reflexiva. Vemos aquí que Gedeón, que era un hombre muy inteligente, estuvo atento al mensaje: Jehová está contigo. En esos momentos su mente comenzó a trabajar, miró su condición y la de su pueblo, miró a las familias destrozadas y sin comida, a los niños temerosos ante la amenaza constante de morir por los camellos o por las armas de los amonitas, a las mujeres embarazadas preocupadas por sus limitaciones para salir huyendo hacia las cuevas y cavernas para esconderse, a los ancianos destrozados sin poder hacer nada. Era un tiempo muy crítico. Nosotros llevamos casi 6 meses de coronavirus en México y muchas familias están desesperadas y sin recursos, preocupadas.
Y ante esto que veía el joven Gedeón, valorándose acaso en un pueblo así, ¿podía estar Dios? Llegó a la conclusión que no puede estar Dios mostrando sus bendiciones en una nación así. Dios está lejos de nosotros, y como Job en su condición de enfermedad y ante su razonamiento que Dios era indiferente a las maldades del ser humano, cuando dijo: ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Gedeón cuestionó al ángel de Jehová con el argumento que el Dios, haciendo grandes maravillas en sus padres, al sacarlos de Egipto, los había desamparado. Y no solo los había desamparado, sino que los había entregado en manos de los madianitas. Exigía respuestas obvias. Un hombre juicioso, exigente, con carácter, no era fantasioso como muchos llamados apóstoles y profetas en nuestros días. Claro, confrontando al ángel, lo hacía sin delirios de grandeza, porque pudo haber exaltado su ego por las cualidades que tenía, a propósito, dadas por el ángel de Jehová. No, era un hombre que vivía en el contexto de Israel. Nótese, en su respuesta siempre incluyó a su pueblo en el versículo 13, porque amaba a su nación. 7 años de opresión, así que tenía razón de cuestionar al ángel. Le exigía una respuesta concreta y veraz que le diera satisfacción y convencimiento. Como hombres, es bueno preguntar a Dios, porque con su palabra nos da respuestas sabias. Lo malo es que no queremos escucharlo a Él. A semejanza de Israel, estamos viviendo tiempos turbulentos de esclavitud, de pobreza, de incertidumbre. Nuestra generación es muy parecida porque hemos rechazado progresivamente las normas de Dios como el pueblo de Israel. El historiador Arnold Joseph Toynbee, uno de los más grandes historiadores del siglo XX, llegó a la conclusión, después de investigar, que las 22 civilizaciones que aparecen en la historia, 19 de ellas se derrumbaron por causa del abandono de las normas morales para vivir, porque creyeron que se puede vivir sin tomar en cuenta a Dios. De estos imperios, los 4, los babilonios, los medopersas, los griegos y los romanos, sucumbieron no por falta de economía, no por falta de recursos naturales, por falta de maestros, por falta de científicos, por falta de escuelas. Se cayeron por inmoralidad, porque no tomaron en cuenta a Dios. Dios está con nosotros, pero tomémoslo en cuenta, estemos sujetos a su palabra, aprendamos a vivir la libertad del pecado que encontramos en Dios, que nos ha dado Cristo Jesús. Vivamos esa libertad. Cantemos el himno 626. Hoy te alabamos, Dios de bondad. 626. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo, pues entonamos con libertad del patriotismo el canto. Por tus designios nuestra nación puede ser libre de iniquidad. Bajo las sombras de tu pendón no haya cadenas ni llanto. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo, pues entonamos con libertad el patriota el bellísimo canto. El buen cristiano lema será: mi patria para Cristo.
buen Jesús ayuda dará, el triunfo ya está visto. Ven juventud hoy llena de ardor, y a tus embates Satán caerá. Lucha inspirada por tu Señor, que el galardón está listo. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo, pues entonamos con libertad el patriota el bellísimo canto. A nuestro suelo da libertad, a este jirón del cielo. Guárdalo libre de iniquidad, es nuestro santo anhelo. El patriotismo, la religión, con entusiasmo doquier lleva, hasta implantar de Cristo el pendón en la extensión de este suelo. Hoy te alabamos, Dios de bondad, con regocijo santo, pues entonamos con libertad el patriota el bellísimo canto. En este mes de septiembre estamos viendo a los libertadores del pueblo de Dios. Así que les invitamos en la segunda meditación, la segunda parte de la vida de Gedeón. Dios les bendiga y les siga guardando. A ti, Señor, oramos porque como hijos tuyos nos has salvado de la opresión de la muerte. Pero en esta vida hay enemigos o circunstancias que nos quieren subyugar, que atentan contra nosotros. Los problemas, las enfermedades, el mundo. Mas, Señor, leemos a través del salmista: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que la libertad en Cristo, dada a tu pueblo, predomine en medio de las tormentas, en medio de los tiempos críticos en que vivimos. Tu gracia siempre nos sustente en Cristo Jesús. Amén.